Bienvenidos a Arte en el Tiempo. Hoy viajaremos al corazón del siglo XVIII para descubrir una de las imágenes más poderosas, teatrales y propagandísticas de toda la historia del arte, Napoleón cruzando los Alpes, la obra maestra con la que Jacques-Louis David elevó al joven general Bonaparte al estatus de héroe casi mítico. Esta pintura no es simplemente un retrato militar, es una declaración de poder, un símbolo de ambición y un mensaje político cuidadosamente diseñado. En ella, David transforma un crudo episodio histórico, el cruce real de los Alpes, que fue mucho menos glamuroso de lo que vemos, en un monumento visual a la grandeza, la valentía y el destino imperial de Napoleón. Acompáñame mientras exploramos cada detalle, desde el gesto solemne del caballo y la postura triunfante de Napoleón, hasta las firmas secretas en la roca, Aníbal, Carolus Magnus y Bonaparte, que conectan a este líder con los grandes conquistadores de la historia. Prepárate para descubrir el verdadero propósito detrás de esta icónica obra que cambió la imagen pública de un hombre y el rumbo de una nación. Cinco Napoleones. Cada uno de ellos una obra maestra de Jacques-Louis David. Y cada uno de ellos una mentira. Jacques-Louis David fue el creador de la imagen de revoluciones, regímenes e imperios. Nacido en una Francia en ebullición por el descontento que precedió a la revolución, su vida estuvo marcada por la violencia, la ambición y la turbulencia. Desfigurado en un duelo cuando era joven, llevó la cicatriz en su rostro y en su psique durante el resto de su vida, era ansioso e intenso, ansiaba el control en un mundo caótico. Era un hombre de contradicciones. Un demócrata apasionado que idolatraba a los dictadores. Un forastero marcado por las cicatrices que se convirtió en la voz del poder. Votó a favor de ejecutar a un rey, ayudó a construir el mito de una república revolucionaria. Y cuando esa república implosionó, ayudó a coronar a un emperador. Atraído repetidamente por figuras autoritarias, desde Robespierre y Marat hasta Napoleón Bonaparte, David no pudo resistir la atracción magnética del poder. En este video, quiero explorar cómo David explotó el potencial del arte para influir. No solo quería representar la realidad con su nítido estilo neoclásico, sino que quería darle forma. Sus pinturas se convirtieron en armas de persuasión masiva, tan convincentes que podían influir en la percepción e incluso en el comportamiento. Su obra maestra de 1801, Napoleón cruzando los Alpes, revela todo sobre David. Su obsesión por el poder, su gusto por la narración dramática y cómo ver es creer. Esta es la historia del arte. Jacques-Louis David nació en 1748 en el seno de una familia parisina privilegiada. Y su vida coincidió con el periodo más tumultuoso de la historia de Francia. Mientras el país sufría enormes cambios sociales y políticos, la propia vida de David también tuvo su cuota de drama. Cuando solo tenía 9 años, su padre murió en un duelo a pistola. De joven, Jacques-Louis también se batió en duelo, pero con espadas, lo que le dejó una cicatriz en la mejilla y un defecto permanente en el habla. Era pariente de François Boucher, el pintor rococó que dominaba los círculos artísticos parisinos. Boucher le ayudó a conseguir formación con Joseph Mouradian, un respetado pintor clásico cuya influencia fue fundamental. Fue bien quien introdujo a David en la claridad clásica, la seriedad moral y los temas históricos. Bien se consideraba el mentor de David y más tarde intentó frenarlo, advirtiéndole de que demasiada verdad es peligrosa. Pero David lo ignoró por completo. Podría considerarse tanto un parricidio artístico como un regicidio simbólico. El alumno derrocaba el antiguo orden justo cuando Francia estaba a punto de derrocar a su rey. Durante su formación, David vivió en el Louvre con su padrino, el libretista cómico Michel Jean Sedane, quien le introdujo en el mundo del teatro y le inspiró un amor por el drama y la narración que le acompañaría toda la vida. Esto resultaría ser una influencia importante. Su talento para la pintura narrativa fue evidente desde el principio, pero los trastornos de su época transformarían ese talento en un arma política. En las décadas de 1760 y 1770, los reformadores de toda Europa instaban a los gobiernos a modernizarse.
Irónicamente, la Francia del rey Luis XVI apoyó la rebelión de Estados Unidos contra la monarquía durante la Guerra de Independencia, una costosa medida que agravó la deuda de la nación y sentó un peligroso precedente. En 1787, Francia se enfrentaba a una crisis financiera devastadora. La gente común comenzó a exigir cambios, más libertad, más igualdad y más derechos. Las malas cosechas y un invierno brutal agravaron el sufrimiento y la revolución parecía inevitable. El Prix de Rome era el premio más prestigioso para los jóvenes artistas franceses del siglo XVIII. Una beca para estudiar en la Academia Francesa de Roma. David se presentó al concurso 3 veces y perdió en todas ellas. Finalmente, en 1774, con este cuadro, ganó el premio. David se sintió traicionado por el sistema, con sus rígidas reglas y su estructura jerárquica. Más tarde, como el pintor más poderoso de la Francia revolucionaria, se convirtió efectivamente en el juez del éxito artístico, decidiendo quién ascendía y quién caía, un giro completo y quizás una venganza por su humillación inicial. Ganar el premio significó que David se fue a Roma a estudiar el pasado clásico, un verdadero punto de inflexión en su arte. Cuando llegó, su estilo reflejaba los colores pastel y la suave sensualidad del rococó. Pero 5 años más tarde, emergió como un clasicista revolucionario con un propósito moral. Roma cambió no solo su arte, sino también su visión del mundo. Le enseñó que la pintura podía servir a la moral y a la política, y no solo a la belleza, una lección que lo convertiría en la voz artística de la Revolución Francesa. En Roma, estudió los frisos de Apolo, Belvedere, Lacune y Areopagis, absorbiendo su claridad, moderación y énfasis en la virtud cívica. Dibujó obsesivamente estatuas antiguas, encontrando en sus formas idealizadas un antídoto contra la frivolidad rococó. David también estudió a Caravaggio en Roma. Y formaría una conexión fascinante, pero poco comentada, entre 2 siglos. Del mismo modo que Caravaggio se había rebelado contra el manierismo, la generación de David se rebelaba contra artistas rococó como Boucher y Fragonard. En obras como La muerte de Marat, canaliza el realismo de Caravaggio. El cadáver está iluminado de forma cruda, las texturas de la piel y la sangre son inquebrantables y el escenario es austero. Bajo sus diferencias estilísticas se esconde una comprensión compartida de la teatralidad, la luz y la persuasión. Puede que David rechazara el estilo de Caravaggio, pero sin duda heredó su poder psicológico y dramático. El uso de la luz por parte de David en Napoleón cruzando los Alpes debe mucho al tenebrismo de Caravaggio, el control de la luz y la sombra para aumentar el enfoque y el dramatismo. Fíjese en cómo el rostro y la capa de Napoleón están brillantemente iluminados contra la tormentosa oscuridad de las montañas. No se trata de la luz natural del día, sino de algo parecido a un foco de teatro. Es una iluminación simbólica, la luz de un pintor que proclama a Napoleón como el elegido. De la misma manera que el haz de luz de Caravaggio cae sobre San Pablo o San Mateo. El artista italiano era conocido por comprimir la narrativa en un solo momento cargado de significado. David también buscaba esa concentración extrema de dramatismo, cada gesto y cada objeto precisos, cada superficie despojada de lo superfluo, sin distracciones. Nos centramos en las figuras de Napoleón cruzando los Alpes. El caballo encabritado, la capa ondulante y el brazo levantado de Napoleón se combinan para crear un momento de tensión teatral y suspendida. A su regreso a París en 1780, David se convirtió en una estrella en ascenso en el salón. Su estilo neoclásico, nítido y severo, fue un soplo de aire fresco después del rococó azucarado. En 1782 se casó con Marguerite Charlotte Picot, una pensadora moderada que provenía de una familia de tendencia realista, pero que apoyaba la revolución, como veremos más adelante. La suya resultaría ser una voz importante y constante cuando David se dejó llevar por el poderoso dogma. Cuando el gobierno de Luis XVI le encargó el juramento de los Horacios en 1784, pocos años después de su estancia en Roma, David estaba preparado y la obra se convirtió en la declaración definitiva de su visión neoclásica, la culminación de todo lo que la ciudad le había enseñado. La capacidad narrativa de David capturó el corazón y el espíritu de una nación, y su amor por el teatro fue una fuerza motriz.
Los fondos se dispusieron como decorados teatrales, las figuras como actores en un escenario. Utilizó una puesta en escena frontal, gestos rítmicos e iluminación como un foco para centrar la atención del espectador. Cada columna, cada traje y cada gesto se basaban en la precisión arqueológica. Es una pintura que parece menos un cuadro que una obra de teatro. Los hermanos están de pie como actores, con los brazos extendidos en un saludo coreografiado. Los arcos de piedra se elevan como el arco del proscenio de un escenario. El público no está en la antigua Roma, está aquí mismo, viendo cómo se representa la virtud en un escenario. David tomaría las ideas que aprendió de este encargo real y las aplicaría no solo a sus retratos de revolucionarios, sino también a su retrato de un emperador autoritario. La revolución de 1789 prometía una sociedad nueva y menos jerárquica. Las multitudes derrocaron el antiguo régimen y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión como derechos naturales. Sin embargo, en 1792, la revolución dio un giro más oscuro. Tras la abolición de la monarquía, una reñida votación en enero de 1793 condenó a muerte al rey Luis XVI. Su ejecución radicalizó el movimiento y profundizó la división. Multitudes enfurecidas llenaron las calles y los jacobinos, una facción extremista liderada por Robespierre y el llamado Comité de Seguridad Pública, iniciaron el reinado del terror, en el que se estima que 17.000 personas fueron ejecutadas oficialmente, en su mayoría mediante la guillotina, mientras que otras 10.000 murieron en prisión o sin juicio. Es importante entender que David no era solo un simpatizante de la revolución, sino uno de sus participantes más radicales y activos. En este cuadro, David exploró el sacrificio de la familia por el deber cívico, reflejando el rigor moral que admiraba en los líderes revolucionarios. Sin embargo, en 1793 glorificaba a un jacobino asesinado en la muerte de Marat, retratando a Maat, el arquitecto de las masacres de septiembre, como un mártir heroico. Pero su extremismo no era solo político, sino también personal. Buscaba la pureza en el arte y en la vida, odiaba los compromisos y se sentía atraído por figuras de autoridad y convicción, desde Sócrates hasta Robespierre y Napoleón. Su fanatismo era tanto estético como ideológico. Quería claridad u orden y absolutos morales en un mundo caótico. David incluso votó a favor de la ejecución del rey. Firmó cientos de órdenes de arresto durante el terror, incluidas algunas para sus antiguos amigos y mecenas. Tras la caída de Robespierre en 1794, David fue encarcelado durante un año. Más tarde lo describió como un periodo de reflexión y arrepentimiento, aunque no de completo remordimiento. Su exesposa Charlotte lo visitó y, de hecho, ayudó a conseguir su liberación. En agradecimiento, David pintó la intervención de las Sabinas, en la que representaba a unas mujeres deteniendo una guerra entre sus maridos y sus padres y hermanos. Era un símbolo de reconciliación y paz, y la pareja se volvió a casar en 1796. Luego, poco a poco, se alineó con la nueva potencia, Napoleón Bonaparte, transfiriendo su fe en la virtud revolucionaria a la autoridad imperial. Napoleón Bonaparte era un talento extraordinario, un genio militar. Combinaba un pragmatismo despiadado con una inteligencia visionaria, remodelando no solo el mapa de Europa, sino también la propia idea de liderazgo. Pocas figuras de la historia encarnaron tan completamente la brillantez y la fuerza de voluntad. Sin la Revolución Francesa, es casi seguro que no habría existido el Napoleón que conocemos. Como oficial de artillería de baja cuna y sin conexiones nobles, Napoleón habría seguido siendo un soldado provincial menor, competente pero invisible. Nacido en Córcega en 1769, Napoleón ascendió rápidamente en el ejército. Brillante, ambicioso y despiadado, pasó de ser un forastero provincial sin riqueza, título nobiliario ni conexiones políticas a convertirse en un héroe que tomó el control de una revolución que se suponía iba a abolir la tiranía y luego se coronó emperador, todo ello en una década. Napoleón comprendía el poder de las imágenes y sabía que el pincel de David podía convertir el triunfo militar en mito,
Al igual que los papas del Renacimiento habían utilizado a Miguel Ángel o Rafael para santificar su gobierno. Así, alrededor de 1800, Napoleón encargó a David que pintara un cuadro que celebrara su victoria en la batalla de Marengo. Se convertiría en el retrato más emblemático del gran líder militar. La batalla de Marengo tuvo lugar el 14 de junio de 1800 en el norte de Italia. Fue una victoria decisiva de Napoleón contra el ejército austriaco. La batalla allanaría el camino para el imperio francés y fue el momento en que comenzó la leyenda de Napoleón. El modelo del líder carismático que se ha hecho a sí mismo y que gobierna con su intelecto y su voluntad, no por su nacimiento. Demostró que, en un mundo posrevolucionario, el poder podía provenir de la combinación del mérito y el mito, un nuevo tipo de autoridad que mezclaba la razón de la ilustración con el espectáculo teatral. Transformó eficazmente a Napoleón de líder militar a salvador nacional. Y es esta victoria la que celebra el cruce de los Alpes de David. No el cruce literal, sino el mito del héroe imparable que trae el orden a través del triunfo. Un semental árabe levanta la crin, que se agita salvajemente con el viento. La poderosa bestia tiene los ojos desorbitados, las fosas nasales dilatadas y rebosa energía. El paisaje épico y las impresionantes formaciones de nubes al fondo hablan de drama y aventura. A lo lejos, vislumbramos a las tropas francesas arrastrando un cañón, mientras la bandera tricolor francesa ondea al viento. Pero la mayor parte del cuadro está dedicada al caballo y a su jinete. Sobre esta magnífica bestia se sienta una figura con total dominio. El caballo es tan simbólico como el hombre. Salvaje, musculoso, apenas contenido, la encarnación del poder dominado por la voluntad. Las riendas están tensas, el jinete imperturbable. Esa tensión entre el caos y la compostura define el cuadro. La naturaleza en tumulto, la razón triunfante. Es una imagen filosófica, el espíritu de la ilustración conquistando las fuerzas del desorden. El viento agita su capa en un remolino dramático, pero Napoleón permanece imperturbable. Un brazo en alto con la mano desnuda, señalando hacia la montaña que está a punto de pasar y la batalla que sabemos que ganará. Todo apunta hacia adelante y hacia arriba. El torso del caballo, la capa, el brazo que señala, la cola del caballo, todo ello se hace eco del contorno de la montaña. Napoleón nos mira con una mirada de acero mientras se sienta a horcajadas sobre el caballo con total serenidad. Es un hombre que tiene el control. El problema es que eso nunca ocurrió. Napoleón cruzó los Alpes para ir a la batalla de Marengo y obtuvo una victoria decisiva. Pero viajó varios días después que el grueso del ejército. Y no montaba un semental, sino una mula, guiada por un guía a lo largo de un estrecho sendero, como muestra este cuadro de Paul de la Roche. David lo sabía. Incluso le preguntó a Napoleón si quería que lo representara de forma realista. Napoleón respondió que no, que nadie lo creería. A David no le importó, y a Napoleón tampoco. Nunca se pretendió que fuera real. No era un registro de los acontecimientos, sino un retrato del destino, el poder y el heroísmo. Napoleón dificultó aún más la tarea al negarse a posar. David había conseguido convencer a Napoleón para que posara para un retrato 2 años antes. Pero el inquieto e impaciente Bonaparte no le dio tiempo suficiente para producir un retrato decente. Esto explica por qué los rasgos de Napoleón varían en las diferentes versiones del cuadro realizadas por David y sus ayudantes. Tomó prestado el abrigo y el sombrero que Napoleón había llevado en Marengo y los utilizó para mayor precisión. David consideró mostrarlo en medio de la batalla, pero al final fue Napoleón quien dictó las instrucciones. Quería aparecer tranquilo sobre un caballo fogoso. Fue una buena decisión. Para inspirarse, David recurrió a la estatua de Pedro el Grande de Etienne Falcone en San Petersburgo, una visión de un gobernante poderoso e imponente. David conocía bien la tradición en la que trabajaba. Los retratos ecuestres siempre habían sido un símbolo de poder. Tiziano pintó a Carlos V en la batalla de Mühlberg, vinculando al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con la antigua Roma. Velázquez se hizo eco de ello en sus Reyes a caballo.
David retomó el mismo hilo conductor, situando a Napoleón en un linaje de conquistadores que se remontaba a la antigüedad. La diferencia es que se trata de un general moderno que conquista con la razón y el carisma, no por derecho divino. Fíjese en las rocas de la pintura. Junto a Bonaparte, David incluyó otros dos nombres tallados en las piedras, Aníbal y Carlomagno. Ambos habían cruzado los Alpes. Ambos fueron inmortalizados como líderes legendarios. Napoleón se unía ahora a sus filas en la coraza del caballo. La pintura está firmada y fechada. El encargo de la pintura procedía originalmente de Carlos IV de España. Formaba parte de una maniobra diplomática para consolidar la alianza entre España y Francia. El cuadro estaba destinado a su Palacio de Madrid. Pero Napoleón quedó tan enamorado de la pintura que encargó 3 versiones más. Una quinta permaneció en el estudio de David hasta su muerte. Algunos críticos dicen que la pintura es fría, distante o que carece de profundidad psicológica. Pero eso no viene al caso. David no estaba pintando a Napoleón, el hombre, sino a Napoleón, la idea heroica, mítica y más grande que la vida. La pintura no era el retrato de un hombre. Se trataba de mostrar el poder y darle legitimidad. Y funcionó. La imagen de Napoleón se volvió inseparable de esta visión del héroe conquistador, adorado y temido en igual medida. Un general que, 5 años después de esta batalla, arrebataría la corona al Papa y se coronaría emperador. Era propaganda en su forma más poderosa. No era la verdad literal, sino una verdad en la que la gente quería creer desesperadamente. Cuando el imperio de Napoleón se derrumbó en 1815, la lealtad de David le costó muy cara. Se negó a servir a la restaurada monarquía borbónica. Así, mientras Napoleón era exiliado por la fuerza a Santa Elena, David se exilió voluntariamente en Bruselas. Les dijo a sus amigos: he glorificado al emperador. No pintaré reyes. Atropellado por un carruaje en 1824, nunca se recuperó del todo. Un año más tarde, tras resfriarse a la salida de un teatro, murió en Bruselas, a los 77 años. Jacques-Louis David fue un hombre lleno de contradicciones. Arrastrado por la época más turbulenta de Francia, fue un idealista revolucionario convertido en extremista, un servidor del imperio, un propagandista y, sobre todo, un maestro de la pintura. A través de formas clásicas e idealizadas, contribuyó a crear nuevos mitos políticos. Sus obras revelan cómo las imágenes no solo reflejan la realidad, sino que también pueden moldearla y distorsionarla. Napoleón cruzando los Alpes es un ejemplo perfecto. No es la verdad literal, sino un retrato de la fe, la ambición y el control. Independientemente de lo que se piense de su obra, nos obliga a preguntarnos, ¿cuándo la narración se convierte en manipulación? ¿Cuándo una imagen se te en un arma? ¿Y en qué medida el contexto define el significado? Y así, entre pinceladas de grandeza y propaganda, concluimos nuestro viaje por Napoleón cruzando los Alpes. Una obra que no solo busca retratar un momento histórico, sino construir un mito destinado a perdurar por siglos. Jacques-Louis David supo transformar a un general ambicioso en un héroe casi legendario, y nosotros, más de 200 años después, seguimos atrapados por la fuerza de su imagen. Si te gustó este recorrido por la historia del arte, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video con quienes disfrutan descubrir el significado profundo detrás de las grandes obras maestras. Gracias por acompañarme en Arte en el Tiempo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos viajando a través de las imágenes que han marcado el mundo.